Hola, hola, familia en Cristo. Qué alegría poder estar con ustedes en esta hermosa tarde de sábado. Alegría de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a estudiar hoy acerca de las bienaventuranzas. Nos vamos a basar en un libro, el discurso maestro de Jesucristo, ¿no? Durante estos primeros días de enero vamos a estar abordando en la sociedad de jóvenes el primer discurso de Jesucristo, el Sermón del Monte. Pero antes vamos a pedir la dirección de Dios. Yo sé que ya oramos, pero mientras más oremos es mucho mejor. Así que invito a inclinar el rostro allí en el lugar donde estén en sus casitas y vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por estos momentos que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que has derramado, Señor, en este sábado. Gracias desde ya te damos por esta semana que nos vas a dar y quisiéramos, Señor, empezarla con un encuentro contigo. Padre, diríjanos con su Santo Espíritu, denos de su sabiduría. Pero, Señor, por sobre todo, denos la humildad para poder aceptar lo que está escrito en su palabra. Al abrir tu palabra, quisiéramos abrir también nuestra mente y corazón, Señor, a modo de que tú puedas darnos esperanza a través de ella. Rogamos esto por amor a Jesús. Amén. Muy bien. El Sermón del Monte es una total bendición para el mundo, ¿no? Es una voz que proviene desde el mismo trono de Dios, porque en ella nosotros podemos oír al príncipe de los predicadores, ¿no? Al mejor maestro, al maestro supremo, al Señor Jesucristo. Aquí en el Sermón del Monte Jesús va a anunciar algunos mensajes para aquella época, pero también para nuestra época, ¿no? Aquí el Señor va a darnos algunas palabras inspiradas por su Padre. Y cada frase que el Señor mencionó allí es una joya de verdad para nuestra vida. Así que cuando Jesús empezó su ministerio, el concepto que tenían ellos acerca del Mesías y de la obra era tal inhabilitada completamente para el pueblo, ¿no? Porque no estaban preparados para recibirlo. En ese momento, el espíritu de la verdadera devoción se había perdido en las tradiciones y en el ritualismo, ¿no? Y las profecías eran interpretadas al antojo de los líderes religiosos de aquella época. Entonces, la gente o los líderes religiosos de aquella época más estaban enfocados en los rituales, en las ceremonias, en las tradiciones de aquella época. Pero Jesús, antes de pronunciar estas palabras, quisiera que ustedes me acompañen ahí en San Mateo, capítulo 4, verso 17. ¿No? Antes de las bienaventuranzas, Jesús ya había empezado su ministerio. Dice el capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a deciros, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Aquí Jesús estaba llamando al arrepentimiento en Galilea. El 23 va a decir, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí va a continuar diciendo que Jesús se hizo famoso en aquel pueblo. Entonces, Jesús ya había empezado su ministerio, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero algo interesante que mencionaba el discurso maestro de Jesucristo dice que mientras Jesús estaba dando este mensaje al mundo, el pueblo estaba siendo engañado por los rabinos, ¿no? Por los que esperaban, como todo el pueblo, un reino terrenal. No podían comprender las acciones de Jesús y habían respondido, sin embargo,
al amor de Cristo, y aunque eran tardos de corazón para creer, Jesús vio en ellos a personas a quienes podía enseñar y disciplinar para su gran obra, ¿no? Entonces vemos aquí a un Jesús viendo a través de las personas candidatas para el reino de los cielos, ¿no? Entonces Jesús, allí solo sobre el monte, cerca del mar de Galilea, pasó una noche entera orando a favor de los escogidos. Esto ya nos da una lección importante para nosotros, ¿no? Jesús, siendo el Hijo de Dios, dedicaba noches enteras para la oración. Entonces llamó a los suyos, y cuando él se dirigió con ellos a la orilla del mar, donde ya desde el alba había principiado a reunirse una gran multitud, ¿no? Entonces Jesús ya tenía una cantidad de seguidores. Pero cuando estaba en aquella playa, la playa ya no daba abasto para tanta gente, ¿no? Y Jesús los lleva a la montaña, ¿no? Allí a Genesaret. Entonces, en aquel lugar había escribas, ¿no? Había fariseos, en aquel lugar habían campesinos. ¿Cuál era el deseo de los escribas y los fariseos? Que ellos querían dominar a los romanos y poseerían las riquezas. Entonces, ellos tenían la esperanza en Jesús, de que Jesús los pudiera libertar del aprobio romano, y allí ellos querían poseer las riquezas. Y la esperanza de los campesinos, ¿cuál era? ¿No? Ellos querían cambiar su pequeña casa que ellos tenían por una mansión más grande, ¿no? Querían cambiar la escasez de comida que había por abundancia. Querían cambiar la vida de trabajo que llevaban, ¿no? Y ahora estar allí en las perfectas comodidades. Entonces, este es el contexto en el cual Jesús se encontraba con estas personas. Y allí Jesús empieza a dar estas palabras hermosas que nosotros vamos a ver hoy, solo la primera parte, ¿no? El Sermón del Monte está desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, ¿no? Allí Jesús termina su primer discurso. En este Sermón del Monte, Jesús va a hablar las bienaventuranzas, que las vamos a abordar hoy. Jesús habla acerca de la ira, Jesús habla acerca del adulterio, Jesús habla acerca de la oración, ¿no? Y Jesús va a terminar hablando acerca de la regla de oro, de los frutos, va a hablar de los 2 cimientos. Entonces, son riquezas para un cristiano el poder abordar estos temas. Así que Jesús aquí empieza su ministerio y empieza diciendo, en el 5, verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, ¿no? Y ahí empieza, vamos con la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? El mensaje era diferente al mensaje que ellos estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? En los tiempos de Jesús, los dirigentes religiosos se consideraban ricos en tesoros espirituales. Ellos eran un poco orgullosos, ¿no? Y el orgullo no siente la necesidad y cierra la puerta al corazón para recibir a Cristo. Mencionaba allí el libro, Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Los que en su propia opinión son ricos y honrados no piden con fe la bendición de Dios ni la reciben. Se creen saciados y por eso se retiran vacíos, ¿no? Entonces, aquí Jesús quería llevarlos a una reflexión, ¿no? Acerca de los pobres de espíritu. ¿Y quién eran los pobres de espíritu? Los pobres de espíritus son aquellas personas que comprenden muy bien que les es imposible salvarse por sí mismos, ¿no? A menos que inviten a Cristo a sus vidas, ¿no? Es imposible que el ser humano haga algún acto justo, ¿no? Más bien aprecian la ayuda que ofrece Jesucristo. Estos son las personas pobres de espíritu.
¿no? Ellos son las que Jesús le llama bienaventurados o dichosos o felices. Cristo produce contrición en quien perdona, pero esta es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Convencer de pecado. Ellos son los que, como el publicano, reconocen que no tienen nada que ofrecer, los orgullosos, en contraste con los pobres de espíritu, que son los que dependen del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan allí la oración del fariseo y el publicano, ¿no? El uno oraba diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como este, yo ayuno, yo diezmo. Él, a su propio juicio, decía ser un buen hijo de Dios. Pero, ¿cómo oraba la otra persona? La otra persona oraba diciendo, Señor, ten compasión de mí, se golpeaba el pecho, ¿no? Y él aceptaba más bien sus pecados. Entonces, refiriéndose a los pobres de espíritu, Jesús les dice, de ellos es el reino de Dios. Dicho reino no es como había esperado los oyentes de aquel tiempo de Cristo, un gobierno temporal, un terrenal. Cristo abría ante los hombres las puertas del reino espiritual, de su amor, de su gracia, de su justicia. Una cita muy interesante que me gustó aquí en el libro está en la página 13. Dice, no importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la copa de su propia justicia. Qué interesante saber que Jesús no rechaza a un corazón verdaderamente convertido, ¿no? A un corazón que acepta que no por sí mismo no puede hacer nada, que por sí mismo no puede salvarse. Jesús está dispuesto allí a recibir con un corazón compasivo a aquella persona que reconoce que por sí mismo no puede salvarse. Entonces, esto es lo que Jesús les llama los pobres de espíritu, ¿no? Y menciona allí porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa diciendo el Señor en Mateo 5, capítulo 4, bienaventurados los afligidos porque ellos recibirán consolación. En otras versiones dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El llanto al que aquí alude Jesús es la verdadera tristeza de un corazón por haber pecado, ¿no? Un corazón que se siente lejos de Dios, que lo amarga su tristeza, porque siente que falló a Dios, ¿no? El pecador comprende que es el pecado que azotó al Señor, que abandonó, que traicionó a su mejor amigo y lo volvió a crucificar. Ese llanto es el que dice el Señor Jesús aquí que recibirá consolación, ¿no? Pero también hay un consuelo de parte del Salvador para las personas que sufren por la pérdida de un ser querido, ¿no? Cuando yo perdí a mi abuela, yo vivía con mi abuela, ¿no? El momento en que se fue mi abuela me embargó también una tristeza, me embargó también a mí como una, no desesperación, pero no estaba tranquilo. Resulta ser que en el velorio de mi abuela, ahí había dos grupos de personas. Había un grupo de personas que lloraba amargamente, ¿por qué me abandonaste, mamá? ¿Por qué me dejaste sola? Y había otro grupo de personas que ellos sí sentían tristezas, ¿no? Pero estaban un poco más tranquilos. Y yo, en mi niñez, en ese momento, me acerqué a uno de mis tíos y le pregunté, tío, pero ustedes que la amaban menos, ¿no? Y en mi pensamiento de niño preguntaba qué era lo que le pasaba a ellos, ¿no? Entonces ellos me dijeron, mira, la Biblia menciona que cuando Cristo venga va a resucitar a todos los que durmieron descansando en Él.
Así que nosotros tenemos la esperanza de ver a nuestra mamá resucitar. Y ahí me contó, mira, en el hospital, cuando nosotros estábamos en el hospital, llegó un pastor y comenzó a estudiar la Biblia con ella, ¿no? Y yo escuché cómo mi mamá confesaba sus pecados a Dios y terminó aceptando a Jesús. Después mi abuela murió, pero esa conversación que oyó mi tío, ¿no? Mientras él acompañaba a mi mamá en el hospital, nos dio la certeza de que mi abuela en los últimos días aceptó al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesús da esta clase de consuelo a este tipo de sufrimiento, ¿no? Cuando no tenemos conocimiento de la Biblia, nosotros nos desesperamos y pensamos que la muerte es lo último. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que la muerte no es lo último, de que tenemos la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. Pero no significa que no va a embargarnos igual la tristeza, ¿no? Igual nuestra mente, como decía nuestra hermana anterior, allí hay momentos en cuales nos sentimos tristes, hay momentos en los cuales nos llenamos un poquito de nostalgia al saber que no tenemos a nuestros seres queridos, pero Dios nos da el consuelo que nosotros podemos tener, ¿no? Nos dice la muerte no es lo último, Dios compara a la muerte como un sueño. Entonces, el Salvador está con las personas que sufren, ¿no? Aún las personas que sufren por un ser querido. Dios permite que nosotros suframos, ¿no? Es lo que es provechoso para nosotros. Es un poco difícil de entenderlo, pero esto lo hace el Señor para que nosotros participemos de su santidad. ¿Cuántos son los que nunca habrían aceptado a Cristo Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él, ¿no? Dios a veces permite que nosotros pasemos por tristezas, por dificultades, porque Dios sabe que en ese momento lo vamos a buscar, ¿no? Dios sabe que en ese momento vamos a buscar consuelo. Aquí mencionaba otra cita muy interesante. Voy a leer acá. Está en la página 15, ¿no? Para los aconsejo leer este libro. Son 40 páginas, pero deja mucha riqueza, ¿no? Dice, las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar un lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Entonces, para nosotros somos preciosos para el Señor. Pero para llegar a ser esas piedras preciosas, ¿no? Para estar en el lugar del templo, el Señor tiene que hacer un proceso, ¿no? Con el esmeril. Y ustedes muy bien saben cómo es ese trabajo. Entonces, resulta penoso cómo cincelan, cómo pulen, cómo bruñen, pero resulta ser que la piedra después queda una piedra preciosa, perfecta, ¿no? Lista para ser usada como un tesoro allí. Entonces, de la misma manera, Dios quiere hacer de nuestra vida, ¿no? A través de las pruebas, las dificultades, son instrumentos de parte de Dios. Ahora, nosotros también debemos aprender que las pruebas implican beneficios, ¿no? No siempre las pruebas traen problemas a nuestra vida, ¿no? Las pruebas también traen beneficios y nosotros no debemos menospreciar la disciplina del Señor ni desmayar cuando el Señor a nosotros nos reprende. La Biblia dice claramente que el Señor reprende o disciplina al que ama. Y el Señor aquí llama bienaventurados a todo este tipo de gente, ¿no? Bienaventurados los afligidos porque ellos recibirán consolación.
Entonces, bienaventurados los que con Jesús lloran, llenos de compasión por las tristezas. Aquí también hablaba acerca del sufrimiento que nosotros tenemos cuando vemos un mundo que se está perdiendo. Recordemos que Jesús tuvo el mismo sentimiento cuando Él lloró por Jerusalén. Ustedes recuerdan allí, Jesús lloró delante de Jerusalén y menciona que mientras nosotros participamos de este sufrimiento, nos desesperamos por ver un mundo caído, también estaremos compartiendo la gloria revelada de Dios. Sigamos leyendo acá, dice el 5:5, bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? En otras Biblias dice bienaventurados los mansos. A través de las bienaventuranzas nosotros podemos notar el progreso de la expresión cristiana. Los que sintieron la necesidad de Cristo, que eran los afligidos, los que lloran, ¿no? Los pobres de espíritu, perdón, la necesidad de Cristo, los que lloran, después vienen los de la aflicción, ¿no? Y ahora Jesús aquí dice los mansos. Todo el proceso que Cristo quiere hacer en nosotros también requiere de mansedumbre, ¿no? Jesús incluye mansedumbre entre los requisitos principales para estar en el reino. Jesús mismo se hizo siervo, ¿no? Se vació a sí mismo y todo lo que hizo jamás se manifestó en él el yo. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre. Ninguna tempestad, ni ira humana o satánica podía perturbar la calma de esta comunión perfecta con Dios, ¿no? Con el Padre Celestial. Por esto solo lo podemos lograr dejando el yo. Es la única manera en que nosotros podemos ser mansos, ¿no? Dejando el yo a un lado. Mientras viva el yo, siempre estaremos dispuestos a protegernos contra los insultos, siempre estaremos tentados a hacer justicia con nuestras manos propias, pero cuando nosotros morimos al yo, ¿no? Y Cristo vive en nuestra vida, no tomaremos a pecho los desaires, no tomaremos a pecho las cosas que de pronto tenemos que pasar como cristianos. Aquí menciona algo interesante: la mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar hará felices a los miembros de la familia. Y esto es muy lindo, ¿no? Dice que en una familia donde mora el carácter manso, no incita a los altercados, ¿no? No responden con ira los miembros de la familia, sino que calman su mal humor y difunden una amabilidad que sienten que todos están dentro de un círculo encantado. Entonces, mi esposa siempre sabe decir, debemos nosotros tratar de hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo. ¿Y cómo nosotros podemos hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo? Aprendiendo a ser mansos, como lo fue Jesús, ¿no? Aprendiendo a dejar la ira a un lado. Efesios va a decir que nosotros no debemos llevar a nuestros hijos a airarse, ¿no? Al enojo. Y ellos desde pequeños deben aprender a tener un carácter manso. Y nosotros como padres debemos nosotros poner el ejemplo, ¿no? Si en la casa nosotros andamos gritando, nuestros hijos van a gritar. Si nosotros andamos reclamando por todo, nuestros hijos van a aprender lo mismo. Entonces, es bonito cuando nosotros nos sometemos a Jesús y Él transforma nuestro carácter y nos volvemos mansos nosotros. Los mansos reciben la tierra por heredad, ¿no? Por la exaltación de nuestros primeros padres, ellos perdieron esta tierra, pero el Señor nos promete una mejor, ¿no? Para todos aquellos que son mansos. En el cielo, nosotros vamos no habrá contratiempo, ¿no? Ni dolor, ni pecado. En el cielo no habrá quien diga yo estoy enfermo, no habrá quien diga
me acabo de accidentar, en el cielo no va a haber muerte, no va a haber despedidas, ¿no? Los corazones, ni corazones quebrantados. Entonces, aprendamos a ser mansos aquí en la tierra, pidamos a Jesús que nos dé esa paciencia cuando nosotros estemos airados. El 5:6, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Nosotros sabemos muy bien que la única manera de recibir justicia es a través de Cristo, ¿no? Porque Él es justicia. No se obtiene la justicia por conflictos, ¿no? No se obtiene la justicia por trabajo rudo, ni por dones que nosotros tengamos o sacrificios que hagamos. Es concebida la justicia gratuitamente solamente al recibir a Cristo Jesús. No hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma, ¿no? Mencionaba allí el libro. Pero Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando nosotros tengamos hambre y sed de justicia, tenemos que acudir allí a Jesús. El cuerpo humano recibe sustento, ¿no? Recibe pan, recibe agua, si no se debilita. De la misma manera, nosotros tenemos que alimentar nuestra alma. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros somos alimentados de Él, alimentados de su justicia. Cuando venimos a Jesús, Él nos hace justos. Algo que mencionaba la sierva del Señor, dice que las palabras de Dios son la fuente de la vida. Mientras buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Verdades ya conocidas se representarán a nuestra mente con nuevo aspecto. Ciertos pasajes de la Escritura revestirán nuevo significado, como iluminados por un relámpago. Comprenderemos la relación entre las verdades y la obra de la redención. Y sabemos que Cristo nos está guiando como un instructor divino que está a nuestro lado. Entonces, cuando esto pase, desearemos hablar a otros las enseñanzas que nos han sido reveladas, pero nosotros tenemos que buscar mediante el Espíritu Santo la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Sigamos, dice, bienaventurado el 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El corazón del hombre por naturaleza es sobrio, es un poco frío, es sin amor, ¿no? Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no es un impulso propio, es porque se le adhiere de parte del Espíritu Santo, de Jesucristo, ¿no? Dios es misericordioso y piadoso. Él es la fuente de misericordia y nosotros no nos trata como nosotros merecemos. Por lo tanto, nosotros debemos obtener también ese carácter misericordioso de Cristo. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? Mirando a través de sus ojos, ¿no? Mirar a las personas como Jesús las mirara, ¿no? El ser humano a veces hace críticas sin reflexionar, sin ver el contexto, ¿no? A veces caemos en ese error, pero Jesús dice que nosotros en todo momento debemos ver a las personas como Él las vio, con ojos de misericordia. Y el Señor Jesús es tan misericordioso con nosotros, lo estamos viendo también en escuela sabática, ¿no? La misericordia se extiende de Jesús que nos da oportunidades. Entonces, los misericordiosos son aquellos que se conduelen por las demás personas, de los pobres, de los enfermos, de los ancianos, ¿no? Y ahí promete Proverbios 11:25, que los misericordiosos
recibirán misericordia también. Vamos con los limpios de corazón. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que morarán en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón, ¿no? ¿Y qué es ser puro de corazón? Ser puro de corazón es aquella persona que aprende o evita hábitos descuidados, lenguaje vulgar, ¿no? Pensamientos impuros, y todo esto solo lo puede hacer Cristo. Cristo es quien limpia de nosotros toda impureza de nuestro corazón. Entonces, es decir, en la ciudad de Dios no habrá nada impuro y debemos limpiarnos nosotros ahora, ¿no? Cuando Cristo venga habrá dos tipos de personas. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17 va a decir que cuando Jesucristo venga, ¿no? Los muertos van a resucitar, pero nosotros, los que hayamos quedado, a la final trompeta, estaremos ahí de pie, nos vamos a unir a los muertos en Cristo y nosotros vamos a poder ser arrebatados con Jesús en el aire, ¿no? Entonces, habrá dos tipos de personas: los que van a ser llevados al cielo y también los que nunca se dejaron moldear por el Señor, ¿no? Y morirán con el resplandor de su venida, como lo menciona 2 de Tesalonicenses 2:8. Entonces, es necesario que nosotros limpiemos nuestro corazón ahora, para el momento en que cuando Cristo venga, nosotros podamos ser las personas que son arrebatadas al cielo. Entonces, vivamos en la presencia de Cristo ahora, limpiemos nuestro corazón, ¿no? No esperemos después, de pronto cuando ya puede ser demasiado tarde. Es ahora cuando nosotros debemos moldear nuestro carácter. Los de limpio corazón viven como si estuvieran en la presencia de Dios. Vamos a ir en honor al tiempo al 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Y nosotros sabemos aquí que Cristo es el príncipe de paz, y cuando Jesucristo mora en nuestro corazón, no hay lugar para la envidia, ¿no? No hay lugar para la enemistad, no hay lugar para venganza. Los cristianos no debiéramos pensar por ningún momento en vengarnos. Sabemos que Dios hace justicia por nosotros. Más bien los cristianos tenemos que reflejar la luz al mundo, ¿no? Tenemos que reflejar esa paz, así como Cristo es príncipe de paz, y podemos hablar ahí en todo momento acerca de un Cristo de paz. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y leamos de una vez el 11, dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas, porque así persiguieron a los profetas que os procedieron. Entonces, Cristo no prometió que nosotros vayamos a tener riquezas y mucho menos que no vayamos a tener tribulaciones, ¿no? Sabemos que el cristiano tiene, como cualquier persona, problemas, dificultades, ¿no? Sabemos que en todas las edades Satanás persiguió a los hijos de Dios, ¿no? Ocasionándoles a veces la muerte, pero aún así algunos alcanzaron victoria, solamente confiando siempre en Dios, pero algunos otros tuvieron que morir, ¿no? Por ejemplo, Esteban, que murió apedreado. Pareciera ser que hubiera sido una derrota, pero para Dios
eso es una victoria. Dios da la victoria a su pueblo, no solamente en el pasado, ¿no? Sino también en ahora y también en el tiempo del fin. Satanás calumnió a Jesús, ¿no? Satanás allí hizo algo, maquinó allí en nuestros primeros padres. Tenemos a Abel, que murió como mártir. Tenemos a Enoc, que anduvo con Dios y el mundo no lo reconoció. Noé también fue tildado de fanático, de alarmista, y otros que fueron encarcelados, azotados. En todo tiempo los mensajeros de Dios, los que fueron elegidos por Dios, también fueron víctimas y recibieron insultos, persecuciones. Pero al conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Es decir, que ellos trataban de apagar el mensaje de los profetas o de los discípulos, pero gracias a esas aflicciones más bien el mensaje se difundió. Y es por esa razón que Dios dice, alégrense de las persecuciones, porque ustedes saben que lo están haciendo bien, ¿no? Cuando padezcamos persecuciones, porque Satanás va a estar detrás de ahí haciendo la vida imposible a sus hijos. Tenemos el ejemplo de Pablo, por ejemplo, que gracias a que fue encarcelado, hubo almas que aceptaron a Cristo, ¿no? Almas que se salvaron. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba encarcelado y allí vino un temblor? Ellos estaban adorando al Señor aún estando en la cárcel, y resulta ser que ahí el carcelero, no solo él, fue inspirado con el mensaje divino, sino que su familia, y se bautizó toda la familia. Entonces, a veces Jesús utiliza las persecuciones, las aflicciones, para poder infundir un mensaje, ¿no? Para poder proclamar un mensaje. Entonces, no nos sientamos nosotros perturbados cuando seamos perseguidos, cuando nosotros recibamos vituperio. Entonces, dice aquí, grande es la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio. Mientras que los hombres buscan bienes transitorios, Jesús les indica un galardón celestial. No lo sitúa todo en la vida venidera, sino que empieza aquí mismo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra recompensa en el cielo, pero Jesús aquí mismo nos va a empezar a recompensar. Y aquí termina el mensaje de las bienaventuranzas, pero el capítulo no terminaba allí, termina con dos aplicaciones más. En el 13 menciona: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces Jesucristo menciona aquí que nosotros somos la sal de la tierra. La sal tiene propiedades para preservar, y Dios nos ha depositado en nosotros su gracia, nosotros preservamos su gracia, pero la sal también ayuda a salar, ¿no? al resto, ¿no? La sal tiene que unirse con la materia, y así puede salar al resto, ¿no? Entonces, de la misma manera, Jesús quiere usarnos como depositarios de su gracia para poder distribuir su palabra al mundo, ¿no? El sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano, mencionado acá el libro, el amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo que compenetra en la vida. El amor de Cristo es difundido y agresivo. Si está en nosotros, se extenderán a los demás. Es por eso que nosotros no nos podemos quedar quietos, ¿no? Nosotros tenemos que dar el mensaje al mundo como la sal de Jesucristo. Vosotros sois la sal del mundo. También mencionaba aquí que nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre
está en los cielos. Y con este mensaje de la luz del mundo vamos a ir terminando. Sin duda alguna, el Señor Jesús es el mejor predicador y Él utilizó todo lo que está en su naturaleza para predicar. Incluso la luz que en ese momento estaba reflejando el sol, ¿no? Jesús miró a los discípulos y les dice estas palabras: vosotros sois la luz del mundo. Así como el sol salía para alumbrar o acabar con la sombra y despertar al mundo, los cristianos somos llamados a derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en tinieblas y en el error del pecado. En ese tiempo la mayoría de los cristianos eran campesinos, ¿no? Se utilizaba una sola lámpara para toda la casa, ¿no? Y de la misma manera nosotros tenemos que alumbrar a todo el mundo, hasta los rincones de la tierra. Nosotros somos los que tenemos que llevar la luz, ¿no? La humanidad por sí sola no tiene luz, nosotros no tenemos luz por sí sola, nosotros reflejamos la luz que proviene de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros debemos reflejar el carácter, el amor de Cristo. Aquí hay como un resumen, ¿no? Dice las pruebas soportadas con paciencia, las bendiciones recibidas con gratitud, las tentaciones resistidas valerosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión y el amor revelados constantemente con las luces que brillan en el carácter, en contraste con la oscuridad del corazón egoísta, en el cual jamás penetró la luz de la vida. Entonces, Dios, a manera de resumen, nos deja este mensaje a través de Jesucristo, ¿no? Nos menciona allí cuáles son los pacificadores, nos menciona cuáles son los afligidos de espíritu, nos mencionan cuáles son los que tienen hambre y sed de justicia, y todos ellos van a recibir por heredad. Entonces, es a través de las pruebas, a través de las dificultades, como el Señor nos va moldeando para el cielo, ¿no? Nosotros debemos ser pacificadores, debemos ser mansos, debemos esperar en Dios, que Él es justicia y nos hace justo a nosotros, ¿no? Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que mi llamado sería en este momento dejarnos moldear por Jesús, dejarnos moldear por ese alfarero, ¿no? Dejarnos, así como mencionaba el ejemplo de la piedra tiene que pasar por un proceso muy doloroso, pero es allí donde nosotros podemos aprender de Jesús y seremos como piedras preciosas. Vamos a orar para terminar. Aconsejo leer el libro, hay muchas cosas que me salté, pero ahí hay lecciones bonitas para nuestra vida. Vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, agradecemos por este mensaje de esta tarde. Señor, sin duda alguna hubo mucho que decir todavía, pero sabemos, Señor, que tú dijiste: dichosos aquellos que no dependen, Señor, de sí mismo para salvarse, aquellos pobres de espíritu, sino que más bien reconocen de tu gracia, Señor, reconocen el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Señor, llamaste también allí bienaventurados a los pacificadores, Señor, a las personas que son misericordiosas. Ayúdanos a reflejar, Señor, ese carácter hacia el mundo. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar eso en nuestra familia, a poder dejar la ira, a poder, Señor, ser ejemplo en nuestro hogar. Padre querido, gracias porque tú nos das el consuelo, Señor, por aquellas personas que lloran por un ser querido, por aquellas personas que lloran, Señor, porque sienten que te fallaron, por aquellas personas que lloran, Señor, por un mundo caído. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos hiciste mensajeros de tu palabra.
Y aunque a veces tengamos que sufrir persecución por causa de ti, aunque a veces, Señor, tengamos que recibir insultos, ayúdanos a poder soportar, Señor, porque sabemos que mediante las aflicciones también de nuestras vidas, o lo que nosotros tengamos que pasar, también proclamamos de un Dios verdadero. Señor, ayúdanos a ser la luz del mundo. Ayúdanos, Señor, a poder ser la sal de la tierra, a perseverar, a preservar tu gracia, Señor, y poder compartirla. Señor, nos ponemos en tus brazos de amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén.